Compañeros y maestro, nosotros somos el equipo número 2, integrados por la compañera Ailín Lisbeth Vázquez Vargas, Adilene Don Agustín Román, Anayeli Cruz Guzmán, Fanny Abigail Silverio Ávila, Mario Ener Cruz Jiménez y su servidora Saraid Francisco Poblano. Bueno, a nosotros nos toca exponerles el capítulo número 2, que habla de los sindicatos, federaciones y confederaciones, los cuales se encuentran establecidos del artículo 356 al artículo 385 de la Ley Federal de Trabajo. El artículo 356 nos dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. La diferencia sustancial entre los sindicatos, federaciones y confederaciones es que el sindicato está formado por trabajadores, los cuales serán personas físicas, o patrones, que podrían ser personas físicas o personas morales, en tanto que la federación está formada por sindicatos, que son personas morales, y la confederación está formada por federaciones de sindicatos. La creación de este tipo de alianzas permite una unión de equidad y beneficio mutuo. Los sindicatos con menos poder o influencia se benefician por la afiliación con otros sindicatos superiores, además de ser una gran medida para la resolución de conflictos entre organizaciones a nivel federal. Es por ello que en el artículo 357 nos dice que sin ninguna distinción y sin autorización previa, tanto los trabajadores como los patrones tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el fin de afiliarse a estas, además de gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de otras. Por actos de injerencia se entiende que son las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma de organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control, como por ejemplo las prestaciones pactadas en la contratación colectiva son consideradas actos de injerencia. El artículo 357 bis nos habla del reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, las cuales no estarán sujetas a condiciones que impliquen la restricción de alguna de sus garantías y derechos, como por ejemplo redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. 2. Elegir libremente sus representantes. 3. Organizar su administración y sus actividades. 4. Formular su programa de acción. 5. Constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y 6. No estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Y como ya les venía mencionando anteriormente, el artículo 358 nos habla de la libre afiliación y de participación al interior de estas, las cuales implican las siguientes garantías. Número 1. Nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. 2. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto, personal, libre, directo y secreto de los miembros. 3. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos. 4. La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirles cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior se tendrá por no puesta. Ahora bien, el artículo 359 nos dice que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. El artículo 360 nos habla de los tipos de sindicatos de trabajadores. El primero son los gremiales, los cuales son formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Los segundos son de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Los industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial.
Los nacionales de industria son aquellos formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y por último están los de oficios varios, y son aquellos formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Esta clasificación tiene carácter enunciativo. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Aileen Lisbeth Vázquez Vargas, soy integrante de este equipo respecto al tema de federaciones, confederaciones y sindicatos. Yo voy a hablar de los artículos 361 al 365, que respectivamente hablan de la conformación de los sindicatos, algunos requisitos al momento de suscripción, los principios en los que deben basarse estos sindicatos, federaciones y confederaciones. Voy a empezar con el artículo 361, que establece cómo deben conformarse estos sindicatos. El artículo 361 maneja dos fracciones. La primera nos habla respecto a que puede conformarse por uno o varios patrones de varias ramas de actividades. Y en la segunda fracción habla de que pueden ser nacionales, en este caso formados por diferentes estados de la República Mexicana, de diferentes entidades federativas. ¿Quiénes pueden ingresar en estos sindicatos? La Ley Federal del Trabajo establece que las personas mayores de 15 años, en este caso los trabajadores mayores de 15 años, también establece quienes no pueden ingresar en estos sindicatos, federaciones y confederaciones. La Ley Federal del Trabajo habla de que las personas de confianza, en este caso que realizan trabajos administrativos o cargos de administración fiscal, en este caso no pueden formar parte. ¿Cómo deberán constituirse? La Ley Federal del Trabajo habla de que debe de conformarse por lo menos de 20 trabajadores o 3 patrones de diferentes sindicatos. En este caso, las federaciones y confederaciones deberán constituirse por lo menos con 2 organizaciones sindicales. También nos habla de los principios que rigen el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones: autonomía, equidad, democracia, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. El registro de los sindicatos se va a llevar a cabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los requisitos para la inscripción, en este caso se deben anexar original. En este caso se deben anexar original y copia. Bien, va a ser la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, en este caso de quienes conforman los sindicatos, las federaciones o las confederaciones. Una copia autorizada de los estatutos. Recordemos que cada sindicato, cada confederación y cada federación está regida bajo un estatuto que ellos deberán elaborar, y me imagino que mis compañeros van a explicar más a fondo respecto a ese tema, o ya lo hablaron. Entonces, los requisitos también son una copia autorizada del acta de asamblea. En este caso, la asamblea es la reunión, en este caso, de la integración de todos estos trabajadores que conforman este sindicato, esta federación con la confederación. Una nota que se agrega también es que serán autorizadas a través de la firma del secretario general u homólogo. En este caso, ellos son quienes dirigen estas asambleas. Y de mi parte sería todo. Gracias por su atención y espero les ayude la información.
Mi nombre es Adilene Don Agustín Román y voy a continuar con el artículo 365 bis, que dice: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para la consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se le soliciten en términos del artículo 8º constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: fracción 1, domicilio; fracción 2, número de registro; fracción 3, nombre del sindicato; fracción 4, nombre de los integrantes del comité ejecutivo; fracción 5, fecha de vigencia del comité ejecutivo; fracción 6, número de socios; fracción 7, central obrera a la que pertenecen en su caso; fracción 8, padrón de socios. Y por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores señalados en los padrones de socios, en términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. El artículo 366 nos enumera las formas en que podrá negarse el registro. La fracción 1 dice: si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. La fracción dice: si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364. Y fracción 3, si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365, los ya antes mencionados. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane la solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. El artículo 367 se encuentra derogado, por lo que continúo con el artículo 368, que dice que el registro del sindicato y su directiva, otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, produce efectos ante todas las autoridades. El artículo 369 dice que el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente en los casos siguientes: fracción 1, en caso de disolución; y fracción 2, por dejar de tener los requisitos legales; fracción 3, se considera que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independientemente de las responsabilidades que puedan derivarse por la comisión de dichas conductas delictivas. Los tribunales resolverán acerca de la cancelación de su registro. El artículo 370 dice que los sindicatos no están sujetos a la disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Y el artículo 371 nos dice: los estatutos de los sindicatos contendrán denominación que le distinga de los demás, domicilio, objeto, duración. Faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. Condiciones de admisión de miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias,
Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género. También las normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada que será responsable de organizar y calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del sindicato. También el periodo de duración de la directiva sindical y de las representaciones seccionales, así como normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimonios del sindicato. Formas de pago y monto de las cuotas sindicales, época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Normas para la liquidación del patrimonio sindical y procedimiento para llevar a cabo consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto para la aprobación del contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y de sus revisiones. Y por último, las demás normas que apruebe la Asamblea. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Anayeli Cruz Guzmán. A mí me tocó el artículo 371 bis. Las elecciones de las directivas de los sindicatos estarán sujetas a un sistema de verificación de cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 9 del artículo 371 de esta ley, conforme a lo siguiente. Los sindicatos podrán solicitar el auxilio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto que certifique el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Al concluir la elección, la autoridad que acuda a la verificación deberá formular un acta en la que conste el resultado de la elección y de la forma en que ésta se llevó a cabo, de la que se entregará copia al sindicato solicitante. La solicitud será realizada por los directivos sindicales o por lo menos por el 30% de los afiliados al sindicato y 3. En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá desahogar este sistema de verificación de la elección de las directivas sindicales para que se cumplan con los principios constitucionales de certeza, confiabilidad y legalidad y los señalados en el artículo 364 bis de esta ley. En caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, el centro podrá convocar y organizar un recuento para consultar mediante voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores el sentido de su decisión. Con esta reforma laboral se garantizan las elecciones sindicales a través del voto personal, libre, directo y secreto. Asimismo, ese proceso de elección debe cumplirse con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo. En caso de no reunirlos, esas elecciones serán anuladas. Para esto se prevé que a las elecciones acuda un auxiliar del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o inspector federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Sociales, quienes se encargarán de vigilar el proceso de elección se lleve conforme a la ley. Artículos 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberán rendir a la Asamblea cada 6 meses por lo menos cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea. El acta de la asamblea en la que se rindan cuentas de la administración del patrimonio sindical deberá ser entregada dentro de los 10 días siguientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Para su depósito y registro en el expediente del registro sindical, esta obligación podrá cumplirse por vía electrónica. La información anterior deberá entregarse por escrito a cada miembro del sindicato en forma completa, dejando constancia de su recepción. Las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores no son dispensables. En todo momento, cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva o a la autoridad registral sobre la administración del patrimonio del sindicato. ¿Qué quiere decir? Que esto va encaminado a la ley de transparencia y acceso de información, ya que la directiva de los sindicatos estarán obligados a celebrar asamblea cada 6 meses por lo menos, y en esa asamblea la comitiva está obligada a rendir cuentas a sus agremiados sobre el patrimonio del sindicato, es decir, cuando se recaudan por cuotas sindicales, cuál será su destino, y en cada asamblea deben levantar el acta correspondiente. Asimismo, es obligación de la comitiva sindical entregar por escrito la rendición de cuenta, dejando constancias de recepción de los trabajadores. Artículo 374. Los sindicatos, federaciones y confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para 1. Adquirir bienes muebles. 2. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Y 3. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Y 5. Establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. Esto nos habla de la capacidad que tienen estas personas morales, y dentro de esas facultades son las de adquirir bienes muebles y bienes inmuebles destinados directamente para el uso de la institución o sindicato, no para uso personal. Todo fomento, fortalecimiento o adquisición siempre será para el beneficio del obrero. Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les corresponda, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces a petición del trabajador la intervención del sindicato. Esto quiere decir que el sindicato tiene como objeto principal la defensa de los derechos laborales del trabajador, en su caso, cuando se estime que los derechos individuales del mismo se le estén violando y no haya una solución con la patronal, podrá intervenir siempre y cuando sea a petición del trabajador. Buenas tardes, compañeros y maestro. En el artículo 376 nos dice que la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos. Los miembros de la directiva sindical que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. El artículo 377 nos dice: son obligaciones de los sindicatos proporcionar los informes que se les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Comunicar a la autoridad registral dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por un duplicado copia autorizada de las actas respectivas. Y número 3, informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de los medios electrónicos en los términos que determine la autoridad registral. Artículo 378. Queda prohibido a los sindicatos: número 1, intervenir en asuntos religiosos; número 2, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro; número 3, participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores; número 4, ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual;
en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. Número 5. Participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Número 6. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores, sin que éstas se hayan efectuado. Número 7. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier otro tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado. Número 8. Cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo del trabajo. Se consideran como violación a derechos fundamentales, a la libertad sindical y de negociación colectiva las hipótesis. Artículo 379. Los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integran y por transcurrir el término fijado en los estatutos. Artículo 380. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en forma que determinen sus estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o confederación a que pertenezca y, si no existe, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenas tardes, compañeros y maestro. El artículo 381 nos dice: los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en los que son aplicables. Artículo 382. Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque existan pacto en contrario. Artículo 383. Los estatutos de las federaciones y confederaciones, independientemente de los requisitos aplicables, el artículo 371 contendrán: 1. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes. 2. Condiciones de adhesión y nuevos miembros. Y punto 3. Forma en que sus miembros están representados en la directiva y en las asambleas. Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la autoridad registral. Artículo 385. Para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado: 1. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. 2. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros. 3. Copia autorizada de los estatutos. 4. Copia autorizada del acta de la Asamblea en que se haya elegido la directiva.